buenas noches y bienvenidos al proyecto Es Colombia. Al país lo movemos entre todos. Este año, María Alejandra, muy buenas noches. Hablaremos, entre otros temas, sobre el acceso al agua, los bosques, la transición energética, la seguridad alimentaria, el emprendimiento, la transformación empresarial, la salud mental, los jóvenes, la gobernabilidad, la infraestructura y el desarrollo, y la guerra y la paz. Como siempre, con una mirada propositiva y buscando salidas de la mano de expertos en el país y también referentes internacionales en cada una de las áreas. Pero empecemos con el panorama frente al acceso al agua potable y saneamiento básico en Colombia, que es preocupante. Según el Ministerio de Vivienda, que es la cartera que maneja este tema, actualmente en el país 12 millones de personas tienen problemas con el servicio de agua potable. Esto quiere decir que el servicio no es continuo y tampoco de buena calidad. María Alejandra, y de ese grupo, 3.2 millones no tienen acceso al servicio y 2.6 millones se encuentran en el área rural. Álvaro Freddy Acevedo buscó las dos caras del agua en Colombia. Hay regiones con problemas, pero por supuesto hay también salidas y buenos ejemplos que vale la pena conocer. Colombia es considerada una potencia mundial en agua dulce. Ríos, ciénagas y más de 48.000 humedales, entre otros cuerpos de agua, respaldan esa condición. Quebradas como esta, ubicada en la provincia del Tequendama, en Cundinamarca, suponen mucha agua para sus habitantes. Lo que la gente en la región del Tequendama no entiende es cómo, teniendo semejante riqueza hídrica, no tengan agua potable en sus casas y que tener una red de acueducto y alcantarillado sea apenas una quimera después de una lucha de más de 50 años. Poblaciones como Tocaima y Agua de Dios, ubicadas muy cerca a Bogotá, son dos de las más afectadas. Frente a la plaza principal de Tocaima, Diego Basurto viene batallando con su restaurante desde hace varios años para ofrecer un buen servicio a los turistas. Difícil tarea cuando no se cuenta con el agua a las 24 horas. Siempre nos incomoda eso, claro, que el turista diga eso de nosotros. Vamos a Tocaima, pero no hay agua, ni para bañarnos las manos, entonces es complicado. Entonces, eso es la falencia que tiene el pueblo, y por muchos años atrás. Mientras recorremos el viejo puente de los Suspiros, hablamos con el ingeniero Carlos Espinosa, responsable de la empresa que opera el acueducto. Según él, las inversiones que el Estado hizo en acueducto y alcantarillado hace más de 40 años en la región cumplieron su vida útil y hoy son obsoletas. La otra realidad es apabullante. El río Bogotá, que alguna vez fue su fuente natural, hoy no es opción por su carga contaminante. Los municipios venían desarrollándose a partir de su cuenca, que era el río Bogotá, pero pues a consecuencia de hechos externos tuvieron que buscar otras fuentes porque ya era imposible tratar agua del río Bogotá. Lo que vive en Tocaima y Agua de Dios lo padece una buena parte de los municipios en Colombia. Según cifras del Ministerio de Vivienda, 12 millones de personas tienen problemas con el servicio de agua potable, es decir, que el servicio no es continuo ni de buena calidad. Pese al rezago, encontramos comunidades que no se quedaron esperando a que les resolvieran el problema. Y esa historia nos lleva a la costa norte. Las dificultades al acceso de agua potable y saneamiento básico empiezan a resolverse aquí, en el Bajo Sinú, departamento de Córdoba. Y lo hace Asprosig, una asociación de campesinos afro e indígenas con un planteamiento sencillo pero contundente: apelar al conocimiento de la cultura zenú que durante miles de años resolvieron el problema del agua. Lo de ellos es una recuperación de la memoria histórica. Sobrevolamos un sistema de ciénagas y humedales cercano a la cuchilla de Cispatá. Mientras el dron muestra el lugar, Juan José López, miembro de Asprosig, nos habla del impacto que la vía Montería-Lorica y la represa Urrá han causado a estos cuerpos de agua. Esa es la que impactó desde 1949, 1952, más o menos por esa época cuando fue construida la vía. Pero todo el sistema, absolutamente todo el sistema está afectado por la regulación hidráulica del río que hace la hidroeléctrica Urrá. O sea, al regular toda la hidráulica del río cambió toda la dinámica de los humedales.
y eso ha implicado unos profundos cambios y esos cambios también afectan a las poblaciones humanas. Las especies comerciales, por ejemplo como bocachico o bagre, fueron afectadas entre un 50 y un 80%. Cada vez menos humedales y más sabanas para grandes cultivos y ganadería extensiva. Pero lo más preocupante es que sin agua potable, las poblaciones empezaron a aguantar hambre donde antes había abundancia. Navegamos por el río Sinú. El dron nos muestra las instalaciones de 2 acueductos. Curiosamente, cada uno provee a 2 municipios, Moñitos y San Bernardo del Viento. Si yo entiendo, hay 2 captaciones para atender a 2 poblaciones con 2 acueductos captando del mismo sitio. El mismo sitio, correcto. En vez de tener un solo acueducto con una captación, siendo más eficiente y menor la inversión, ¿no? ¿Y qué pasa con la comunidad del frente? Bueno, esa es la comunidad, es una historia bien fantástica porque por mucho que se le ha solicitado a los 2 acueductos, tanto el de Moñitos como el de San Bernardo, que pasaron un tubo, son 50 metros, 50, 60 metros, un tubo para brindar agua a la comunidad, ha sido imposible. Buenas. Buenas. La comunidad se llama Río Ciego número 1. Allí funciona un exitoso modelo de desarrollo comunitario. Ellos lo llaman AVIF, Unidades Socioecológicas Familiares. Construyeron una gobernanza en torno al agua para resolver sus problemas. La comunidad nos recibió con entusiasmo para mostrarnos cómo lo lograron. Aquellas que están allá, como ven, son las plantas solares. Hay 2 turbinas. El agua la jalan hacia los tanques estos elevados. Enor Díaz habla con entusiasmo. Se siente orgullosa de lo que han logrado, tener el agua potable que les habían negado. Un sistema de filtros potabiliza el agua del río Sinú. Aquí ya tiene mejor color. Ya aquí está clarita. Para ellos, el mejor indicador de la calidad del agua es que los niños no se volvieron a enfermar. Aquí los niños anteriormente pasaban con diarrea, con vómito, con todo eso, con rasquiñas en la piel. Y ya los niños muy poco los llevamos al médico. Tener agua potable para sus cultivos resuelve otros problemas, la pobreza y hambre cero. Mientras tomamos el desayuno con alimentos cosechados por ellos, Juan José nos habla sobre la integralidad del proyecto. Una situación bien clara en cada AVIF es tener la mayor cantidad de comida posible. Y esa comida posible luego se consume, pero también puede intercambiarse con otra familia. Una familia no puede tener área para arroz, pero sí tiene huevos y los huevos un trueque, correcto. Estamos muy cerca al mar y la salinidad del agua no es buena aliada para los cultivos. También resolvieron ese problema. Después empezamos con Asprosi a diseñar el sistema hidráulico Zenú. Entonces tomamos los sedimentos del caño y los pusimos allá, donde están las casas. Eso no existía. Este es un dique que tiene 20 metros de ancho, con todo y corona llega a 25 metros de ancho. Mientras recorremos uno de los canales que preparan en su finca, Ernesto Ayarza nos habla de los beneficios de haber rescatado los conocimientos de sus antepasados. Entran por estos canales larvas, peces, sirve para lavar la tierra, evitarle un poco, lavarla de la intrusión salina, porque estamos cerca al mar. A la vez nos sirve de transporte del arroz que cultivamos aquí. Y en el verano sacamos ese material y lo depositamos al lado y hacemos la siembra de nuestros cultivos, yuca, plátano. Como lo ven los Zenú, nosotros no vemos la inundación como una tragedia, sino incluso como una oportunidad de mejorar el sustrato de la tierra. En San Sebastián, corregimiento de Lorica, Ever Grondona y su familia convirtieron su casa en uno de los lugares más ambiciosos de la asociación. Su unidad productiva está inspirada en la piscicultura. Esta es la nevera que nosotros, donde mantenemos esos 60 kilogramos que durante el mes nos vamos a consumir en la familia y que vamos a apoyar a otras familias también que no tienen, digamos que, cómo resolver la liga durante las tardes o durante las mañanas. El agua se recicla en los tanques gracias a los paneles solares que le dan energía a toda la vivienda. Tenemos 6 baterías que nos permiten tener la autonomía en energía y un inversor de corriente de 6.000 vatios que nos permite transformar energía en 110 o 220 de acuerdo a la necesidad. En las zonas altas donde el agua no llega, el reto es otro,
y la necesidad es más grande porque son muchos los necesitados. Aquí la estrategia es recoger agua en tiempos de invierno y administrarla en el verano. La casa de Julia está diseñada para ese fin. Entonces él miró esa posibilidad de traer ese aljibe, que lo llamamos aljibe, para captar el agua, que la captamos de ese techo que está ahí, sale allá al tubo que va por allá y llega directamente al tanque. Con agua florecen los cultivos, los sembrados de yuca, plátano y como en todos los AVIP, todos se benefician. Esa agua nosotros repartimos el agua aquí los domingos. Le repartimos 4 tanques de 20 litros a cada familia. Actualmente nosotros hemos manejado aquí 63 familias. Pero sumando de casa en casa y de finca en finca, los beneficiarios son más de 3.000 familias. Aprendieron que las soluciones estaban allí, solo que no sabían cuál era el camino. Cuando llega el invierno nosotros guardamos las semillas que más allá en una bolsa están. Entonces se tiran y ellas nacen, crecen y florecen. Es hermoso cuando llega el invierno. Se va quedando. Lo otro es recuperar las cuencas perdidas. Con el fin de que mañana pasado pues nuestros hijos ya tengan un futuro mejor y puedan vivir aquí, no tengan que salir a migrar a las ciudades, ni mucho menos, sino que lo consigan aquí, todo lo consigan aquí en el campo para poder sobrevivir. Él cree que con paciencia y disciplina el agua volverá a bajar aquí como lo hacía hace 50 años, cuando él era un niño y los arroyos abundaban por todas partes. El bello centro histórico de Lorica, a orillas del río Sinú, es el escenario donde Juan José nos da las últimas puntadas del futuro de Asprosic. Hay un conocimiento científico alrededor del agua, con los acueductos, con las plantas de tratamiento y todo eso, que es muy valioso, pero también hay un conocimiento que la gente tiene del agua. Entonces, lo que esperaría uno para todo el país es empezar a valorar esos conocimientos que tiene la gente sobre el agua y esas soluciones que la gente tiene alrededor del tema y que pueden ser perfectamente complementarios. Lo hemos visto, una gobernanza del agua inspirada en su entorno natural. La meta de este gobierno es fortalecer a 1.490 organizaciones comunitarias como Asprosic. El reto es inmenso. Cambio climático, presiones por uso del recurso, contaminación y deforestación. Estos son factores que influyen en la escasez de agua para consumo humano, María Alejandra. En el caso de Colombia, afectarían a poblaciones de 16 departamentos. Empecemos, Magdalena, Cesar, La Guajira, Risaralda, Bolívar, Sucre. Córdoba, Guaviare, Tolima, Atlántico, norte de Santander, Santander, Valle del Cauca, Quindío, Boyacá y el departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. En el año 2015, la ONU fijó como objetivo de desarrollo sostenible garantizar agua potable y saneamiento básico para todos en el 2030. Hoy la ONU asegura que estamos muy lejos de conseguirlo. En Colombia, según el Departamento Nacional de Planeación, vamos en el 56% del cumplimiento de esa meta. En las grandes ciudades, el avance ha sido importante en materia de fortalecimiento de las empresas de servicios públicos. Sin embargo, en las zonas rurales, según el Ministerio de Vivienda, tenemos serios atrasos. Para poner en contexto un tema vital para todos, hablamos con la bióloga Brigitte Batiste, actual rectora de la Universidad EAN y una de las voces más autorizadas en Colombia y en el mundo sobre el agua, su preservación y su importancia para la subsistencia de este planeta. Doctora Brigitte, tal vez eso fue el año pasado, donde leímos un ensayo maravilloso suyo, en el que decía lo siguiente, y quiero su opinión o que nos lo amplíe. Abro comillas, faltan 3 años para que los sistemas de agua potable empiecen a colapsar. Cierro comillas. Estamos hablando de un tema fundamental. ¿Estamos en esa situación, en un tema de colapso en materia de recursos hídricos? Pues desafortunadamente sí, aunque los 3 años pues son una apuesta riesgosa en términos de plazo, pero lo cierto es que el agua potable está cada vez siendo más escasa en la medida en que contaminamos mucho la que tenemos disponible, en la medida en que destruimos las fuentes de agua y los mecanismos de regulación natural que ésta tiene, y en la medida en que la desperdiciamos terriblemente. Aunque hemos ido mejorando en algunos campos, lo cierto es que
el manejo del agua sigue siendo muy crítico, no solamente en Colombia, sino en todo el mundo. ¿Cómo los malgastamos? ¿Cómo desaprovechamos semejante riqueza hídrica que tiene Colombia? Bueno, tal vez la primera dimensión donde malgastamos el agua es en la producción agropecuaria, que es tal vez la que utiliza y depende más del riego para producir comida, para producir insumos, materias primas. La eficiencia en el uso del agua en Colombia es de las más bajas del mundo, porque como hay mucha, la botamos a la tierra, por decirlo así. Tenemos unos sistemas de riego extremadamente antiguos, los distritos de riego que se configuraron en los años 60 y 70 están todos abandonados o semidestruidos, no hay gobernanza de esos distritos de riego, y el riego para pequeños productores, cada quien se lo busca a su manera, creando conflictos muy grandes y problemas incluso con la autoridad ambiental. De manera que ahí hay un elemento crítico, el uso del agua en el sector agropecuario. El segundo elemento es el uso del agua para las ciudades, el agua potable, que sigue siendo un elemento muy problemático. Ciudades como Santa Marta no tienen agua y están pensando en construir acueductos o traer el agua de 200, 300 kilómetros de distancia o de fuentes de la Sierra Nevada de Santa Marta, que va a tener un embate grande de cambio climático y de calentamiento. Entonces hay un segundo elemento también muy preocupante. Y luego está el agua asociada con la industria, el agua que se utiliza pues, para producir gaseosa y el agua para toda la industria pesada, la huella hídrica de la industria pesada, en el cual hemos visto un mejoramiento en el uso, pero que todavía requiere un trabajo de innovación tecnológica importante. Sobre esto último, doctora Brigitte, que usted menciona, de estos, digamos, buenos ejemplos, buenas prácticas, que aunque falta mucho, usted logra destacarlas. ¿Qué es lo que más destaca en ese proceso industrial de nuestra economía que busca generar crecimiento, pero que, como usted lo menciona, también genera una enorme presión sobre los recursos hídricos? A mí, por ejemplo, me gustan mucho los fondos de agua, que son los espacios en los cuales las empresas pueden contribuir activamente con la gobernanza de las cuencas hidrográficas y aportar desde su particular interés y en sus capacidades a un ejercicio colectivo de protección de los páramos, por ejemplo, de recuperación de los bosques que defienden o protegen las cuencas, programas de control de erosión o programas de desarrollo sostenible y desarrollo rural en algunos territorios. Entonces los fondos de agua, por ejemplo, han sido un avance muy interesante, hay muchos premios para este tipo de iniciativas. La eficiencia en el uso de agua, por ejemplo, en el sector minero, que no es un sector que afecte sustancialmente el consumo de agua, porque realmente la minería no utiliza masivamente el agua, ha sido uno de los, digamos, temas en los que hemos visto mayor inversiones en eficiencia. El sector petrolero, que también utiliza cierta cantidad de agua, tiene un problema de reuso del agua. Y ahí lo interesante es la normatividad que paulatinamente está permitiendo el reuso de las aguas, tanto de consumo humano como las aguas que vienen de usos industriales. Ahí la innovación sigue siendo importante porque pues, necesitamos garantías para que esa agua pueda o reinyectarse al subsuelo o inyectarse a los acueductos. En fin, esos son retos de más largo plazo. Nos decía hace algunos días la ministra de Vivienda que no es posible que en Colombia haya 12 millones de personas sin agua potable. Eso habla muy mal de nosotros en el manejo de un recurso que, repito, es tan abundante en nuestro país. Sí, es terrible, y hacer ese reconocimiento además en el ámbito internacional pues nos deja muy mal plantados. En el Chocó, donde más llueve, es donde más difícil tenemos el acceso al agua potable, y tiene que ver un poco por digamos, las limitaciones tecnológicas. No es tan fácil a veces acopiar y tratar el agua y distribuirla en las zonas donde hay mucha lluvia, en la Amazonia, o en zonas muy estacionales, o en la Guajira, donde definitivamente es escasa. Hay que tener una perspectiva, digamos, diferencial de los sistemas de potabilización y de distribución del agua a las comunidades. Pero por otro lado, la que tenemos y pasa por las ciudades está terriblemente contaminada. También tenemos un atraso gigantesco en los sistemas de purificación, lo que llaman las petares. Bogotá todavía no tiene su petar, tiene la mitad de su petar o menos en el salitre, y le hace falta viabilizar y construir definitivamente su planta de tratamiento para que toda la cuenca del río Bogotá pueda disponer de agua limpia.
al margen de todas estas dificultades que usted nos menciona, doctora Brigitte, pues hay una luz de esperanza, y esa luz de esperanza la representan las nuevas generaciones que hoy tienen este tema en casi el primer lugar de su agenda, hablar de sostenibilidad, de protección de los recursos naturales. Eso genera esperanza. Sí, y eso es muy positivo. Yo veo con muy buenos ojos, digamos, la presión que ejercen los jóvenes que están trayendo los estudiantes, incluso aquí en la universidad donde yo trabajo, en las calles, en todas partes, porque el agua claramente es un elemento que va a afectar cualquier expectativa que ellos tengan de trabajo, de bienestar en el futuro. La ventaja es que podemos recuperar el servicio ecosistémico de provisión y regulación de agua en la medida en que protejamos efectivamente los páramos, en la medida en que realmente pongamos en operación los planes de ordenamiento territorial y los planes de ordenamiento de cuencas. Hay instrumentos, hay capacidad, hay conocimiento, de manera que hay cómo pensar que el agua no necesariamente va a ser el factor más crítico en el desarrollo de Colombia. Doctora Brigitte Baptiste, gracias por haber aceptado su participación en el proyecto Escolombia de Noticias Caracol. Muchas gracias. La otra cara del problema, María Alejandra y televidentes, es el tratamiento de las aguas residuales. ¿Qué tanto hemos avanzado en este manejo? De nuevo les tenemos los malos y los buenos ejemplos. Caminamos por las afueras de la vivienda de Fabio Ramírez. Muy cerca de su predio pasa este canal que recoge las aguas lluvias del municipio de Agua de Dios, en Cundinamarca. Su calidad de vida y la de sus vecinos cambió cuando este tubo, que conduce aguas residuales, empezó a tener problemas. Se fueron a mirar y resulta que por allá arriba está dañado también. Entonces, ¿qué? Ellos cogieron la más fácil y como ya habían arreglado esto, desembocar todas estas aguas negras al canal de aguas lluvias. Fabio no necesita esforzarse mucho para denunciar su situación. El olor es insoportable. Hay momentos en que uno no puede ni respirar. No puede uno salir a hacer ninguna actividad. Es que el daño es tenaz y llevamos ya más de un año con esta situación. Las aguas lluvias se mezclan con las aguas residuales y más abajo impactan un caño donde, según los vecinos, vivían varias especies animales. Habían peces, tortugas, hay babillas. O sea, están afectando una cantidad de derechos. O sea, eso es sumamente grave. Y mire esto es un foco de infección. Luis, otro vecino del sector, no se calla y hace serias denuncias. Esta agua que usted ven aquí la recoge de los hospitales. Nada menos que viene bien contaminada con residuos biológicos. Entonces la comunidad está perjudicada por este sistema. Aquí se repite la historia. La tubería de aguas residuales de nuevo ha sido cortada y se vierten al caño. Pese al impacto ambiental, una tortuga se abre paso entre las aguas contaminadas. Agua de Dios está entre el río Bogotá y Caño Picho, prácticamente. La sentencia de Roberto Caicedo es clara. Agua de Dios, que venció el estigma por haber concentrado a los enfermos de lepra en los años 60, hoy carga otro viacrucis, el problema de las aguas residuales no tratadas. El río Bogotá baja furioso por el fuerte invierno en la zona alta. Lo que vive Agua de Dios es una pequeña muestra de lo que durante años han hecho la mayoría de ciudades en Colombia. Mezclar las aguas residuales con las aguas lluvias, canales combinados que hacen más difícil el tratamiento de las aguas, explica el ingeniero sanitario y especialista en aguas residuales, William Antonio Lozano. Estos alcantarillados están conectados, alcantarillados combinados, están conectados también con los ríos urbanos o lo que llamamos ríos de ciudad. Entonces, en la medida en que se empiezan a descargar estas aguas residuales también en la misma red, pues estas aguas que se rebosan, que sería el exceso de lluvias, pues esas lluvias llevan también consigo carga contaminante de las mismas aguas residuales domésticas. Después de recorrer 360 kilómetros desde su nacimiento en Villapinzón, el río Bogotá tributa sus aguas al Magdalena en este lugar, muy cerca a Girardot. Son 360 kilómetros de descargas contaminantes que finalmente van a parar al río más importante de Colombia. Desgraciadamente, los esfuerzos de Bogotá no son suficientes para tratar sus aguas y evitar el impacto ambiental que a simple vista se ve cuando se encuentran los dos ríos.
las cifras oficiales frente al tratamiento de aguas residuales no son buenas. Cerca de 1.5 millones de personas no cuentan con redes de acueducto y hacen sus necesidades fisiológicas al aire libre. En Colombia, solo el 52% de sus aguas son tratadas. Es decir, un poco menos de la mitad está contaminando ríos y cuerpos de agua. Los centros poblados aportan las mayores cargas y es donde se concentra el 78% de la población del país. En contraste, las zonas rurales muestran menor desarrollo de infraestructuras de saneamiento básico y acueductos. Y como si fuera poco, la última ola invernal afectó a 864 acueductos en 375 municipios. No hay que ir muy lejos para encontrar el problema, y los habitantes de Agua de Dios dan testimonio de eso. Ellos cargan con el peso de haber perdido su principal fuente de agua, que era el río Bogotá. El tema es que tratar estas aguas no es cosa fácil. Diego Álvarez es experto en soluciones sanitarias, tanto de residuos sólidos como líquidos. Hoy en día, el problema del manejo de las aguas residuales, principalmente domésticas, es el contenido de algunos químicos que se le han venido adicionando a los jabones que utilizamos para el uso diario, para el lavado de la loza, para el lavado de la ropa. Esas sales y sólidos disueltos, adicional a las grasas que tienen estas aguas, me vuelven las aguas mucho más complejas de ser tratadas. Las plantas de tratamiento de aguas residuales PETAR fueron una de las respuestas para evitar el impacto que generamos a nuestros ríos. La PETAR Salitre, en el noroccidente de Bogotá, es una de las más grandes del país. Aún así, trata un porcentaje muy bajo de las aguas residuales de la ciudad. Trata las aguas residuales domésticas del norte de la ciudad, desde la calle 26 hacia la 222. Todas las aguas residuales domésticas de este sector de Bogotá, que es más o menos el 30% de Bogotá, se tratan en la PETAR Salitre. Hace más de 20 años, las corporaciones autónomas, que son las autoridades ambientales en las regiones, empezaron a implementar las PETAR en los centros poblados. El problema es que es un proceso costoso y muchos municipios no cobran el servicio. Las inversiones son muy costosas. La construcción de una planta de tratamiento pues igualmente tiene unas connotaciones y unos costos importantes que definitivamente no se pueden llevar a la tarifa. Llevar a una tarifa, a una planta de tratamiento de agua residual de 15.000, 20.000 millones a una población de 5.000 suscriptores, pues la tarifa sería impagable. Además es impopular y algunos alcaldes no dan esa pelea. Prefieren invertir en otros rubros, olvidando que mantener una planta como estas cuesta. Por eso muchas no funcionan. Para la muestra, la PETAR de Barichara en Santander. 2.500 millones de pesos invertidos y las aguas residuales apenas pasan para ser vertidas a una quebrada. En Aquitania, Boyacá, hay otro ejemplo de lo que pudo haber sido y no fue. Desde el 2018, las aguas residuales corren libres al Gran Lago de Tota. Hoy hablan de una nueva PETAR, pero aún no funciona. Sin embargo, no siempre la historia termina así. Fusagasugá, en Cundinamarca, es una población de 150.000 habitantes y en puentes festivos puede llegar hasta las 200.000 personas. Allí se encuentra esta moderna planta de tratamiento de aguas residuales, considerada una de las más eficientes del país. La eficiencia de esta planta es muy alta. Nosotros estamos cumpliendo con los estándares directamente del referente de norma que la Corporación Autónoma lleva sobre nuestra quebrada Sabaneta y con lo cual estamos entregando un agua mayor al 98%, digamos, en el tratamiento de las aguas residuales. Un esfuerzo conjunto entre la Corporación Autónoma de Cundinamarca, CAR, que financió gran parte de la obra, y el municipio, cuenta el gerente de Enserfusa, la empresa de acueducto y alcantarillado. Orgullosos hoy en día de tener una planta de tratamiento de aguas residuales que permita mitigar pues toda la contaminación que tenemos los habitantes, digamos, de Fusagasugá. Fundamental porque nos va a permitir entre el 95 y un 98% de limpieza y de pureza del agua. El líquido es decantado por diferentes estructuras: desarenador, filtro percolador,
tanque de aireación y luego va al tanque de sedimentos, donde el agua ya es clara y este pato la disfruta. Finalmente, el agua sale limpia y el canal la conduce a la quebrada, casi en las mismas condiciones que entró antes de ser captada por el acueducto. Continuará su curso hasta más abajo tributar sus aguas al río Sumapaz. No quieren desperdiciar nada y buscan un uso sostenible para los lodos residuales que se pueden convertir en abono para fertilizar los campos, dice el jefe de alcantarillado. Estos lodos salen con un porcentaje de índice de liquidez entre el 70 y el 80%, se secan y de ahí debidamente pues se tiene que iniciar un proceso que es el que la intención de la empresa o hacia donde vamos es producir un compostaje y hacer un proceso totalmente sostenible. John Jairo Ortúa es el joven alcalde del municipio, un hombre sintonizado con su gente y con su medio ambiente. Él sabe que mantener lo que tienen hoy cuesta y por eso su lucha es porque la gente entienda que se debe pagar por este servicio. Tenemos que ser conscientes de que descontaminar el agua cuesta dinero y eso hay que pagarlo. Acá en Fusagasugá tenemos que tomar esa decisión de que por cada metro cúbico de agua que la gente consume, tienen que pagar un pequeño porcentaje, no es tan alto, para descontaminar el agua y devolverla al ambiente de manera más sana. Dice que es un esfuerzo de todos, entes de control con más dientes para apoyar estas iniciativas, mayor financiación de las CAR, del gobierno y de los entes departamentales. También deja un mensaje a los futuros alcaldes. A veces muchos políticos no invierten en el alcantarillado porque no se ve, pero es necesario hacerlo. Y en ese sentido también hay que hacer énfasis en que no solo los políticos, sino la gente, los líderes, el ciudadano común y corriente, también le exige a los políticos que haga inversiones que a largo plazo van a ser muy importantes para la sostenibilidad ambiental de las ciudades y del mundo entero. Un mundo mejor donde haya muchos municipios como Fusagasugá, dispuestos a mejorarlo como lo hacen allí, protegiendo las cuencas de los ríos y librándolos de la huella contaminante de los humanos. Ellos justamente entendieron que tratar sus aguas es un asunto de humanidad y justicia ambiental. Las dos imágenes que ustedes están viendo son el resumen del problema. Así desemboca el río Bogotá al Magdalena, donde el tratamiento de aguas evidentemente ha fracasado. Y en esta otra imagen vemos la caída de las aguas residuales de Fusagasugá, tratadas en un 98% que va a una quebrada al río Sumapaz. Dos caras, María Alejandra, de un problema que a todas luces tiene solución si logramos tres cosas: frenar la corrupción, concientizar a los alcaldes de que hay cosas necesarias que dan bienestar a la gente, aunque no den votos, y concientizar a la ciudadanía de que la vida y el futuro dependen de todos. El próximo fin de semana nos vemos con un nuevo capítulo. Esto es el proyecto Es Colombia, al país lo movemos entre todos.